Básicamente dijeron que no podía esta orden ejecutiva llevarse a cabo, que violaba derechos constitucionales, principios constitucionales y la ley de Estados Unidos. Pero la orden es: toda persona nacida en este país que sus padres no son residentes o ciudadanos no adquieren la ciudadanía por nacimiento. Inmediatamente se entablan demandas en muchos lugares de Estados Unidos. Vimos demandas en el estado de Washington, en Washington, D.C., en California. En diferentes lugares se entablan demandas y los jueces, unilateralmente los jueces en Estados Unidos federales, dicen que esta ley, esta orden ejecutiva viola la ley, viola la Constitución. El presidente Trump mencionó, y no es la primera vez que lo menciona, lo ha mencionado ya un par de veces, donde afirma que Estados Unidos es el único país en el mundo que otorga ciudadanía al nacimiento. Y aquí tengo nomás dos opciones. Okay. Quisiera decir que hay más, pero nomás hay dos opciones. O el presidente miente o el presidente es un ignorante. No tengo más opciones. ¿Por qué? Porque no es Estados Unidos, no es el único país que otorga ciudadanías por nacimiento. En 2025, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para negar a los hijos de inmigrantes indocumentados el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Esta medida va directamente en contra de la interpretación tradicional de la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Como resultado, la orden fue bloqueada por los tribunales inferiores y el caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Durante la audiencia reciente, varios jueces se mostraron escépticos ante la posibilidad de eliminar este derecho y cuestionaron la interpretación de la expresión sujeto a la jurisdicción. Incluso los jueces conservadores expresaron dudas sobre los argumentos de esta administración. En general, la Corte parece inclinarse a mantener la ciudadanía por nacimiento, aunque aún no existe una decisión final. De esto y más hablaremos en esta ocasión con el abogado David Haro, experto en migración. Comencemos ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues para mí siempre un placer, un enorme privilegio compartir este espacio y estos micrófonos con el especialista en materia de migración en política nacional e internacional, David Haro en la casa, señores. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, un placer poder estar aquí una vez más con ustedes. Una vez más, y pues la verdad, David, muchas cosas que hablar, ¿no? Tenemos ahí unos temas frescos, recién salidos del horno, así que ya nos estarás platicando un poquito acerca de esto. Bueno, pues tenemos con esta administración, con este sistema, tenemos noticia cada semana, podemos estar tocando un tema y desarrollar un tema. Hoy. No se acaba, ¿no? Hoy quiero enfocarme lo que acaba de ocurrir esta semana, que son los argumentos orales de la Suprema Corte con respecto a la ciudadanía por nacimiento. Ok. Creo yo que eso va a ser el tema importante, solo porque ha creado muchas dudas, temores, y porque tan pronto como este verano vamos a tener una decisión. Mi predicción es que más o menos para julio, tengamos una decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos con respecto a la ciudadanía por nacimiento. Así creo que lo habías dicho, ¿no? A inicios de enero, que es cuando se estaba hablando mucho de este tema, y luego ya después nos dijiste, vamos a tener los juicios orales, pero una resolución como en verano. Así que el pronóstico, lo que tú dijiste, más o menos, ahí va, que ya tantos años. Pronóstico. Entonces, este verano finalmente se va a definir. Y quiero ampliar un poco este tema porque ha ocasionado, personas me han hecho preguntas con respecto al tema. Me dicen si se decide de un lado, se decide del otro lado, qué va a pasar, qué pasa con mis hijos, qué va a pasar con las personas. Y es un tema que está causando incertidumbre con muchas personas. Pero es un tema que ya el presidente Trump no es algo nuevo. Él viene haciendo este argumento desde la administración pasada. Sí. Que la administración pasada él hizo el argumento. Sin embargo, no le movió mucho, lo dejó así.
Una de las primeras órdenes ejecutivas que dio este año, el año 2025, fue precisamente esta. Dio la orden ejecutiva, él la dio. ¿No? Sí. Ahorita está, la única razón que no ha sido enforzada es porque las diferentes cortes en diferentes lugares de Estados Unidos le pusieron una pausa. Básicamente dijeron que no podía esta orden ejecutiva llevarse a cabo, que violaba derechos constitucionales, principios constitucionales y la ley de Estados Unidos. Pero la orden es: toda persona nacida en este país que sus padres no son residentes o ciudadanos no adquieren la ciudadanía por nacimiento. Sí. Básicamente esa fue la orden del presidente. Inmediatamente se entablan demandas en muchos lugares de Estados Unidos. Vimos demandas en el estado de Washington, en Washington, D.C., en California, en diferentes lugares se entablan demandas y los jueces, unilateralmente los jueces en Estados Unidos federales dicen que esta ley, esta orden ejecutiva viola la ley, viola la Constitución. Hay muchas personas, hay muchas también opiniones ahí un poco divididas. Y hay muchos que plantean que esto... Hay un comentario creo que dijo ayer el presidente Trump, porque a veces hubieron los juicios el de ayer, que Estados Unidos es el único país que después de tantos años sigue otorgando ciudadanía por nacimiento. Y muchas personas dicen, sí, es cierto, pues sí, en otros países de Europa, en otros países de Asia, no te dan ciudadanía por nacimiento. Entonces, David, hice este comentario intencional. ¿Por qué no nos platicas un poquito del contexto histórico? Porque yo creo que es necesario siempre conocer el contexto, la historia, el trasfondo, para poder tener una opinión bien fundamentada y también para saber cuál es nuestra opinión de qué lado vamos a estar. Sí. El presidente Trump mencionó, y no es la primera vez que lo menciona, lo ha mencionado ya un par de veces, donde afirma que Estados Unidos es el único país en el mundo que otorga ciudadanía al nacimiento. Y aquí tengo nomás dos opciones. Okay. Quisiera decir que hay más, pero nomás hay dos opciones. O el presidente miente o el presidente es un ignorante. No tengo más opciones. ¿Por qué? Porque no es Estados Unidos, no es el único país que otorga ciudadanías por nacimiento. Entonces, de arranque, o el presidente nadie le ha dicho, y por lo tanto es un ignorante, ignora esto, y vamos a decir que una propuesta ejecutiva que él hizo y pensar que Estados Unidos es el único país, pues entonces o ignora o sí sabe y está mintiendo. No veo una tercera opción. Sí, así promoviendo un discurso quizás para que a los suyos le sigan creyendo, ¿no? O por ahí. Bueno, y te pregunto a ti, ¿o ignora o miente? Te hago la pregunta. ¿La tengo que responder? Sí, respóndeme. Yo creo que miente. Miente. Yo creo que miente. Sí sabe que Estados Unidos no es el único país, pero decide mentir. Y decide salir al aire y anunciar: Estados Unidos es el único país que mantiene ciudadanía por nacimiento. Yo creo que para el discurso que ha llevado toda su presidencia, toda su administración, o sea, es conveniente mencionar esto porque sabemos que sí ha de haber muchas personas que no saben esto. O sea, que Estados Unidos no es el único país que otorga ciudadanía por el hecho de nacer en un territorio. Bueno. México es uno de ellos, por ejemplo. Entonces, no nos vayamos tan lejos. Sí, y yo te pregunto, entonces, si miente, ¿por qué lo hace? Te pregunto, esa hora pregunta también. No, es que también, déjame a mí. Los papeles. Sí, déjame a mí también hacerte preguntas. Entonces, si miente, ¿por qué miente? Esa es una buena pregunta. Es algo que desconozco. Siguiente pregunta. Si tú dices, Ergo, que Trump está consciente que Estados Unidos no es el único país que otorga ciudadanía por nacimiento y sale al aire y lo miente decir, ¿cuál es el propósito de mentir con respecto a esto? Yo creo que tiene que ver directamente con el discurso, la línea que han manejado desde que tomaron la administración, porque hemos escuchado otras cosas que se han mencionado todo el año pasado que también dices tú, esto no es cierto. O sea, lo hemos visto históricamente que esto no es cierto. Entonces, yo creo que para fines incluso de que la gente que apoya al presidente en estas políticas tan extremistas, pues es beneficioso de que escuchen de su máximo líder que, hey, Estados Unidos es el único país que otorga ciudadanía por nacimiento en el territorio y quizás como lo hemos visto,
el discurso del presidente también ha sido otros países se aprovechan de nosotros, como la OTAN. Okay. Nosotros metemos dinero ahí en la OTAN y pagamos por la seguridad, pero ellos no quieren ayudarnos ahora con el estrecho de Hormuz. Es como poner a Estados Unidos en un papel quizás de que es el ¿De que víctima? Algo por el estilo. Wow. Entonces, a ver, te estoy usando a ti como para que me ayudes a tratar de entender, ¿no? A ver si nos sale peor la el política o el razonamiento de nuestro presidente. Entonces, di dos opciones, porque no puedo crear otra tercera, no es, porque Estados Unidos no es el único país que otorga esto. Entonces el presidente o miente, o es mentiroso, o es ignorante. Entonces, no lo clasificas como ignorante, ok, descartemos eso, no nos vamos por ahí. Lo estás clasificando como mentiroso, entonces el presidente miente. Yo te hago la pregunta, ¿por qué miente el presidente con respecto a la ciudadanía por nacimiento? Y tú me dices que probablemente lo hace por razones políticas, porque intenta entonces proyectar a Estados Unidos como una víctima y que la gente y que los países se aprovechan de Estados Unidos. Entonces, de acuerdo bueno, te estoy tratando de entender. Sí. Estados Unidos es la víctima, por lo cual tienes que mentir para que la gente crea que Estados Unidos es la víctima. Entonces, ¿esto no me puede llevar que desde un inicio tal vez miente que Estados Unidos es la víctima? Sí. Si miente para convencerte que Estados Unidos es la víctima, a lo mejor también está mintiendo que Estados Unidos es la víctima. ¿Pudiera ser? Ahora yo te pregunto a ti. No es ignorante. Que yo no soy el experto. Sí. No. Para que nos vayan a pensar. Pero eres la voz del pueblo hasta cierto punto. Eso sí. Sí lo puedo. Digamos, eres la voz, eres la opinión de una rama del pueblo. Puede ser, pues. Entonces, me gusta más. No es ignorante, de acuerdo a ti, miente. Entonces, miente para poder convencerlos de su política, para poderlos convencer que se aprovechan de Estados Unidos, para poderlos convencer que Estados Unidos se ha tomado ventaja de ellos y que son víctimas aquí. Sí. Son víctimas de la OTAN, son víctimas de los inmigrantes, son víctimas de la gente, de las minorías, y son víctimas en el conflicto con Irán y que son víctimas del mundo. Wow. Fíjate a dónde hemos llegado. Sí. La superpotencia, el país más poderoso del mundo, es víctima y se ha tomado ventaja. Y esa probablemente es la opinión de muchas personas. Es correcto. Yo diría, te apoyaría de que sí. Mucha gente piensa que Estados Unidos se le ha tomado ventaja, que Estados Unidos ha sido victimizado, que se ha abusado del sistema, que han abusado de su política, que han abusado de sus leyes, y por lo tanto probablemente él argumenta que hay que cambiar las leyes, hay que quitar el derecho al nacimiento, ¿verdad? A la ciudadanía por nacimiento. Y ese podría ser uno de los puntos. No se nos olvide, digo, y aquí es donde entramos en un conflicto. Okay. No se nos olvide que este es un país de leyes, es un país que nos guste o no nos guste, esperemos y quiero creer que existe balance de poderes, pero es un país de leyes, y simplemente que algo no te guste o no te agrade no se transforma en doy una nueva orden para cambiarlo todo. Requiere muchos pasos que a veces no nos agradan, pero estos pasos no fueron creados para salvaguardar los derechos de los que cometen faltas. Las leyes fueron creadas para salvaguardar los derechos de los inocentes, los derechos de los individuos, de los desprotegidos. Y al menos eso quiero creer yo. Y al menos eso es lo que proyecto para este país y quisiera que este país hiciera. Sí. Ahora, que en práctica pareciera que las leyes han protegido no al débil, sino al fuerte, que en práctica pareciera que la ley no protege al pobre, sino al rico y al poderoso. Sí. Triste. Yo pensaría que nuestros líderes políticos estarían a favor de poder revertir esta mala implementación de la ley y dejar de que se proteja al rico, al poderoso y al influyente, y volvamos a proteger al que necesita, al necesitado, al débil, al pobre. Y esto
lo llevo a las enseñanzas de Jesucristo. Regresemos a ese punto. Cada una de las veces que Jesucristo tiene un conflicto, que Jesús cuando está en la tierra, que tiene un conflicto con alguien, siempre es con alguien poderoso. Siempre que cuando Jesús llega, y voy a decir algo que probablemente a muchos no les va a gustar, pero cuando Jesús llega a insultar, por llamarlo así, nunca lo hace a un desprotegido. Siempre es al poderoso, al rico y al influyente. Al que está en élite, el que está... Siempre es al poderoso. Jesús, cuando dice sepulcros blanqueados, víboras. Generación de víboras. Cuando les dice, ustedes se encargan que sean doblemente hijos del infierno. ¿A quién se los dice? A los escribas y los fariseos. Exactamente. Cuando Jesús se va y se le arroja y se le tiran a una mujer que es encontrada en adulterio y que la acusan y la quieren apedrear, y está lleno de gente que entonces se le puede determinar justos, limpios, pero la élite. ¿Sí? Jesús, ¿a quién protege? ¿A esos hombres? ¿A esos ricos? Sino protege a la mujer. Y es más, llega al grado que Jesús es criticado por eso. ¿Por qué se junta con las minorías? ¿Por qué se junta con los pobres? ¿Por qué se junta con los pecadores? Porque sale siempre a proteger a las personas que históricamente habían sido desprotegidas. Cuando Jesús se le plantea, pareciera que empezamos con el tema del nacimiento, ciudadanía por nacimiento, y pareciera que nos estamos desviando. Pero Jesús, tú porque eres experto también en tema de la Biblia, ¿sabes? También soy la voz del pueblo. Sí, eres la voz del pueblo, pero sabes mucho de términos de la Biblia, te vas a saber esto. Pero cuando Jesús se le plantea en el momento, y con esto puedo crear mucha discusión o hay gente que pudiera estar de desacuerdo, y estoy bien, estoy abierto a la posibilidad que no estén de acuerdo conmigo. Jesús se le plantea el tema del divorcio. Sí. Se le plantea el tema del divorcio. Hay una parte donde Jesús vienen y le dicen, a ver, Jesús, ayúdanos a interpretar la ley o ayúdanos a entender qué es socialmente aceptable, correcto y que debemos seguir. Y le dicen, la ley de Moisés. Sí. Interesante, ¿eh? Pareciera, llega un abogado y le dice, a ver, la jurisprudencia, ¿sí? La jurisprudencia apunta que el divorcio se da con una carta de divorcio. ¿Sí? Dices, dime tú, le preguntan a Jesús, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Algo así? O ayúdame, corrígeme o plantéame en qué me estoy equivocando. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a eso? Y Jesús, dice él, Jesús muy interesantemente dice, pues no, quien lo hace de esa manera, ¿sí? Quien lo hace como, fíjate lo que dijo, quien lo hace como la jurisprudencia o lo apunta y lo dice, está mal. Sí. Y comete adulterio. Sí, pero dice que Moisés lo hacía por la dureza de los corazones de ellos, o sea, que por eso les daba esa carta de divorcio. Y Jesús lo cambia todo y dice, no, quien está así, está mal. Creo que muchos religiosos han tomado esto y todavía, voy a decir, la Iglesia Católica todavía tiene cierto arraigo a esto. Por eso es de que una vez que te casas por la Iglesia, tienen ciertas prohibiciones con respecto a volverte a casar. Ya no te dejan casar otra vez en iglesia porque hay cierto arraigo todavía a esa determinación de Jesucristo con respecto a esa pregunta que le hacen. Sí. ¿Ok? Pero hemos descuidado, mi opinión, hemos descuidado el tema central de esa pregunta. El tema central de esa pregunta no es restablecer jurisprudencia, no es restablecer las leyes de divorcio, porque si así fuera, entonces dejó muchos temas sin resolver. El tema de la custodia, el tema de la manutención, el tema de la división de propiedades, de bienes, el tema sobre los derechos de visita, el tema sobre las demandas, el tema de provisión,
¿cuántos temas están descubiertos? Sí. Entonces, Jesús no pretende, en mi punto de vista, reescribir la ley o reescribir y establecer una nueva tema de jurisprudencia. Jesús, en mi punto de vista, pretende hacerte abrirte a los ojos que no se trata de la jurisprudencia o de tu mala interpretación, sino se trata de que el hombre y la mujer, el individuo, no está para servir la ley, sino que la ley está para servir al individuo. Y cuando la ley no está sirviendo al individuo, o está mal la ley, o hay que reinterpretar, hay que darle una verdadera interpretación, porque la ley no fue escrita, el dogma no fue hecha para que nos esclavice, sino para que nos libere. Sí. Entonces, regreso al tema Muy del divorcio. En ese momento, si hacemos un análisis social de lo que estaba pasando en ese momento, es que los hombres estaban dando cartas de divorcio, pedían cartas de divorcio por cualquier razón a la mujer. Sí. No me gusta cómo cocina, divorcio. No me gusta nuestra primera interacción después de casados, no me gustó. La voy a divorciar. No me gusta porque me da niños feos. La divorcio. No me gusta porque no cocina bien, no se viste bien. La divorcio. ¿Qué estaba pasando? Los hombres, que no se nos olvide, eran los que mantenían el poder, los recursos, las decisiones, las votaciones, las propiedades, los juicios, tenían los derechos sobre juicios, eran jueces, eran gobernantes, eran todo. Sí. Los hombres creaban, tomaban esas leyes para perpetuar su superioridad sobre la mujer. Entonces, divorciaban a las mujeres. A ver, regrésate a ese tiempo. La mujer no estudiaba. La mujer no tenía derechos de propiedad, como lo vemos ahora. La mujer no había derechos de igualdad. La mujer no recibía la mayor parte de la herencia. La mujer, una vez que ya tenía hijos, a ver quién se quería volver a casar. ¿Quién se quería casar con ella? Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban perpetuando, usando la ley para perpetuar el abuso a ella y dejarlas. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué en los tiempos de Jesús hay tanta mención de prostitutas? ¿No te has puesto a pensar que probablemente, voy a soltar algo que no te va a gustar, que ese es el título que se le daban a las mujeres que tenían más de un matrimonio o dos, o que realmente no podían casarse si tenían que irse a vivir con alguien? O tenían que recurrir ¿sí? al trabajo sexual para poder tener provisión por algo. Sí. Porque no podían en muchas ocasiones pertenecer a una élite. No podían trabajar tan fácilmente. No, ya que divorciada también era repudiada por las demás también. Entonces, no entiende. Entonces, yo lo veo de esta manera. Tengo que entender que Jesús recurre a la protección de la mujer, recurre al desamparado, ¿sí? Porque en ese tiempo era muy común desprotegerlas, aventarlas a un lado y fácilmente darles el título de prostitutas. Y el hombre seguía como si nada. Ponte a pensar ahora y vámonos al siglo XXI. Ok. Una mujer con 5 divorcios, ¿cómo la clasificas? ¿Qué título le da la sociedad a un hombre que tiene muchas novias? Dijo el cantante. Sí. ¿Qué título se le da? Ahora ponte a pensar, ¿qué título le damos a la mujer que tiene muchos novios? Fácil, ¿eh? Como iglesia. Ya ni siquiera, no solamente te voy a dar el título que le da el mundo, afuera, la sociedad, el común. Ahora, vámonos a internarnos al sistema religioso. Un hombre que tiene muchas novias, ¿verdad? Y que las lleva VIP. Entendí a Nicola, a Lucía, a Gabriela, Patricia, ¿verdad? O sea, hace canción, lo canta, ¿sí? Se baila, genial, ¿verdad? Qué interesante. Lo clasificas como, wow,
un hombre... ¿Cómo? Mi respeto, ¿no? Sí, no. Un galán. O Sí. un galán, es un galán. Pero piensa en la mujer que tiene muchos novios. Y a lo largo de su juventud, un novio y otro novio y otro novio, y dices tú, otro y va para el quinto. Dime qué es el título que le da la... No el mundo afuera. ¿Qué título le da la iglesia? Bueno, a lo que... ¿No dice una galán? No. No, se le dice algo un poquito fuerte. No creo que la palabra prostituta esté muy lejos del título que le puede llegar a dar a la iglesia. ¿Ok? Entonces, pensemos. Sí. Pensemos en hasta se repudia a la mujer que le llega a hacer algo así. Sí. Pero al hombre que lo llega a hacer es hombre. Es que es hombre. Es que es parte de su naturaleza. Exacto. Hasta lo justificamos. Sí. Hasta lo justificamos. Fíjate, pues. Hasta se aplaude hoy en día. Incluso se aplaude, lamentablemente. Entonces, ¿no te das cuenta que sin querer tenemos un doble estándar? Y que podemos llegar a usar la ley para poder perpetuar el abuso, para poder perpetuar el poder mantener a cierta gente como una clase social más baja. Vámonos y quiero terminar en el título, en el tema principal. Sí. El presidente intenta, ¿sí?, en su orden ejecutiva, no todas las personas, ¿sí?, que nacen en Estados Unidos tengan el título de ciudadanos. Una de las justificaciones, número uno, es el abuso al sistema. Dice que el sistema está siendo abusado. Esa es una. Otra de sus justificaciones es que él dice que nadie, bueno, ya hablamos al principio que esa es una mentira, que nadie en ningún otro país tiene ese sistema, que solo Estados Unidos lo tiene. ¿Ok? Pero para mi punto de vista, la tercera y la razón más principal, y esta es aquí donde hablo de la ley y regreso todo esto que hablé, la tercera es porque el presidente intenta crear una clase social menor. Quiere asegurar de poder tener a esos hijos de inmigrantes, a esos hijos de indocumentados, a esos hijos de lo que le llamamos ilegales, sí, mantenerlos en una clase social menor. Aparte, rezagada. Claro. Podamos tener el derecho de decir, eres deportado. No, tú no eres ciudadano. No puedes hacer el argumento de que yo soy ciudadano y van a deportar a mi mamá, yo siendo ciudadano. No. Quiere asegurar de crear esa clase social. Sí. Ahora, gente me puede escuchar y van a decir, y me van a decir, pero muchos países en Europa, muchos países en Asia no tienen esto. El derecho no tienen el derecho a la ciudadanía por nacimiento. A ver, primero, vamos a diferenciar. América, cuando digo América, no América como la describe nuestro presidente, sino el América del término correcto, desde ¿verdad? Groenlandia. Desde arriba hasta abajo, hasta la Patagonia. Sí. Desde Alaska hasta la Patagonia. América es un continente nuevo, relativamente nuevo en el sentido de sus estructuras políticas y toda la creación de sus gobiernos son relativamente nuevos, que fue fundado por la inmigración de personas de Europa y de África. Número uno, no se nos olvide eso porque va a ser importante. Y número dos, fue un país donde existían esclavos, muchos esclavos. Sí. Entonces, que llegaron a este país y seguían siendo esclavizados. ¿Cuál fue una de las razones que principalmente determina América? Vuelvo al tema, América todo desde arriba hasta abajo. ¿Por qué determinan que ciudadanía de nacimiento? Determinan precisamente para no crear clases sociales de segundo o tercer grado. ¿Por qué? Porque venían los esclavos y llegaban, traía John Smith, traía su esclavo y su esclava y tenían hijos. Resulta que el hijo que nacía decían que también era esclavo. Y luego el hijo se casaba en un futuro siendo esclavo de John Smith y de sus descendientes y seguían siendo esclavos. Y seguían siendo esclavos. Se trataban como animales, como propiedad. Que el hijo del becerro y la becerra tuyo es tu becerro.
y sigue siendo tu producto y tu esclavo. No nacía como ciudadano. Entonces, después de las guerras civiles en Estados Unidos, crean la enmienda 14ª enmienda, donde básicamente dicen, concluyen, y en esta enmienda la Constitución de Estados Unidos es: toda persona que nazca en Estados Unidos, bajo este territorio, bajo esta jurisdicción, es ciudadano de este país. Fue creado para evitar que más esclavos siguieran siendo clasificados como esclavos. Fue creada para liberar. Sí. No esclavizar, precisamente para liberar. Nos guste o no, esa es la razón. Sí. ¿Por qué América, casi todos los países en América lo mantienen así? Lo crearon precisamente para cuando llegaban los extranjeros, los de Europa, y tenían hijos, que el hijo pudiera llegar a ser presidente. Okay. Que el hijo pudiera también tener un puesto político y no siguiera siendo clasificado como europeo, africano, y por lo cual nunca tuviera poder. De ahí dijeron, no, tenemos que crear un sistema donde no es por sangre, sino es por tierra. Sí. Tu raíz está lazada a tu tierra. Específicamente a los países de América. Correcto. Y de ahí nace el principio, no de sangre solamente, sino de tierra. Y por eso es de que crean no solamente Estados Unidos, pero México, Canadá y el resto de América tienen el sistema de que eres ciudadano del país al nacer en esa tierra. Sí. ¿Okay? Hay dos cosas, David, que me parecieron interesantes ahora que se mencionaron en los juicios, y me parece extraordinario que menciones este contexto histórico, porque lo debemos de saber, que cualquier persona que nacida en Estados Unidos, pero hay otra parte, y yo no soy el experto, yo soy la voz del pueblo, hay otra parte que menciona que tiene que tener como un nexo, que es básicamente lo que el abogado de la administración están diciendo. Es que si la mamá o el papá o los dos son ilegales, no tienen un vínculo directo a Estados Unidos, pero mencionaban los jueces. Pero ¿cómo compruebas si aún tiene un vínculo o no? Porque hay muchas personas que pueden ser americanas, anglos, lo puede ser así, y muchos no tienen ni siquiera casa, porque las rentas están carísimas, no tienen casa, no pueden adquirir. Sí, y terminamos con esto. La ley dice, toda persona nacida en Estados Unidos bajo la jurisdicción, la clave, para la jurisdicción del territorio, es ciudadana americana. La administración del presidente y sus abogados dicen que... Me río porque me sorprende que este caso esté en la Suprema Corte. No, ni siquiera tuvo que haber llegado ahí. Pero bueno, espero que lo estén haciendo porque quieren establecer un precedente claro y decirle al presidente, oye, esto no tiene punto que lo estés peleando. Pero hay una excepción hay una excepción bajo la ley de quien nace en territorio americano no es considerado americano. Y es hijos de diplomáticos. Sí. Eso es porque el diplomático no está bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Te lo voy a poner triste y raro y extremo. Pero si un diplomático comete un crimen en Estados Unidos, ¿qué crees que pasa? Se le enjuicia en base a las leyes de su país. Sí. Porque el diplomático es un pedacito, una representación de su país. Exactamente. Sí. Pero, a ver, si un indocumentado roba, ¿no lo van a meter a la cárcel porque no está bajo la jurisdicción de Estados Unidos? No, claro que sí. Claro, cualquier crimen, toda persona que entra a este territorio está bajo la jurisdicción de este país. El único excepción a la ley es bien pequeñita y son diplomáticos, embajadores, porque ese diplomático se considera que es el país, es su pedacito del país. La embajada es considerada el territorio. En este caso, territorio de España, de México, de Holanda, del país que están representando. Sí. Entonces, ese pedazo de tierra está sujeto a las leyes, jurisdicción del país. Qué bueno que explica eso de la jurisdicción, porque sí, yo tenía mis dudas y yo creo que no soy el único. Entonces, siento que de cierta forma, entonces la administración lo está reduciendo muy poco, ¿no? O sea, al hecho de que digas,
una casa es lo que representa si estás en jurisdicción o no en Estados Unidos. Es como que reducirlo, ¿no? A nada prácticamente. Si nos vamos al contexto no solamente legal, sino legislativo de cuando fue creado la 14ª enmienda de la Constitución, fueron muy claros. Fueron muy claros. Creo que está muy fácil si los jueces de la Suprema Corte de Justicia simplemente ni siquiera tienen que leer, pueden hacer dos cosas, leer la ley y leer entre líneas, que fue la creación de esa ley. Fue bien claro, fue bien claro. Fue clarísimo de que toda persona que nace en esta tierra es ciudadano americano. La excepción está hecha para diplomáticos, para embajadores, que es un grupo muy pequeño. Sí. Que quieran regresar a encontrar raíces de tierra, encontrar raíces que si tienes casa o propiedad, bueno, quieren regresar al sistema de los principios de los 1800. Pues ahí está. Ahora sí que Make America Great Again en los 1800, cuando había esclavitud. Un retroceso, ¿no? Sí, cuando había esclavitud y solo los blancos podían votar y las minorías podían ser hechas a un lado junto con las mujeres, sin el derecho a votar. Probablemente había un grupo de personas que eso es lo que quieren, que solo los hombres puedan votar. No lo dudes. Que solo los hombres voten, blancos, aquellos que tienen propiedades. Bueno, habrá gente que... Libertad y democracia. Que les encantaría ese América de regreso. David, el tiempo ha avanzado. Qué bueno que nos explicaste. Todas estas cuestiones son muy interesantes porque es parte de lo que constituye nuestra ley, lo que constituye, pues obviamente nuestra constitución, nuestros orígenes. Y muy importante entenderlo, pues para saber qué bando tomar, cómo pensar y obviamente pues también cómo justificar nuestra forma de pensar. Y pues vamos a estar muy, muy pendientes acerca del tema, que esperemos y haya una resolución que sea beneficiosa, como tú decías, para aquellas personas que deben ser protegidas por la ley y no para aquellos cuantos que reciban el beneficio. David, un último comentario antes de despedirnos. Solo menciono que hoy corrieron a la Procuradora General de Justicia de Estados Unidos, Bundy. Creo que ya tienen, hoy anunció el presidente que la despidió. Bueno, pues creo que tenemos tema para... Así que en un mes, dos de los grandes, importantes secretarios de Kristi Noem y ahora Bundy fueron corridas. Así que vemos los reemplazos, vamos a ir viendo cómo se desenvuelve esto. Tenemos temas de qué hablar. No se acaba la información. David, pues muchas gracias una vez más. Gracias por acompañarnos y también a ustedes gracias por estar aquí con nosotros. No se pierdan el siguiente episodio porque sin duda alguna tendremos información muy, muy interesante. Hasta la próxima.